Hola, cordial saludo, profesora y compañeros. Esta presentación atiende a la actividad 1 del curso de Multimedia para la producción de material de aprendizaje. Les habla Mario Alejandro Correa, compañero de este segundo semestre, y espero atender todas las observaciones y las inquietudes generadas en el foro luego de que puedan apreciar esta actividad. Para iniciar, entonces, voy a desactivar mi cámara para poder darle importancia y gran relevancia a la presentación. Sean todos bienvenidos. Esta presentación se basa básicamente en el concepto de multimedia. Para entrar en la definición del concepto de multimedia, nos vamos a basar en 4 preguntas clave establecidas en la actividad. Una, ¿cuál es la definición, componentes y elementos de discusión alrededor de la multimedia? La segunda, ¿cuál es el estado del arte de la investigación sobre el diseño multimedia? ¿Cuáles son los principios de aprendizaje multimedia expuestos por Meyer? Y por último, ¿cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general? Para arrancar, tomemos de base el concepto de multimedia. La multimedia es la combinación de hardware y software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno multisensorial de información. Pero en nuestro proceso de formación como docentes y en la experiencia que tenemos como docentes, ¿cuál es su incidencia en el contexto educativo? Pues los autores plantean que el convencimiento de la importancia de la comunicación multisensorial en el proceso didáctico y la aparición de un nuevo medio han hecho que el término de multimedia sea usual en la tecnología educativa. Entonces, por eso, hoy en día hablamos de estrategias de enseñanza y aprendizaje multimediales. En contexto laboral hablamos también de multimedia educativa. Hablamos también de gestión de proyectos multimediales para la educación y de esta manera entonces la multimedia no es un concepto ajeno a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, pero ¿de qué manera la multimedia tiene y refleja el avance tecnológico? Y es así como hoy en día establecemos y los autores soportan 3 elementos sustanciales que evidencian el fruto del desarrollo tecnológico. Uno es el software de desarrollo de aplicaciones multimedia. Fundamentalmente, estos sistemas de hipertexto, de hipermedia y la aparición de sistemas de autor interactivo generan una experiencia muy interesante cada día más. Por eso vemos que existen nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, recursos totalmente de autor, totalmente libres, que nos permiten evidenciar el gran desarrollo que ha tenido la multimedia en el campo educativo. Otro elemento fundamental es el hardware de desarrollo. La llegada de los dispositivos de datos ordenados nos permite cada vez más comprender que necesitamos un almacenamiento y una infraestructura tecnológica robusta para almacenar todos los recursos necesarios para las estrategias de enseñanza y aprendizaje, para garantizar también la usabilidad de estos recursos, de estos repositorios con hardware de desarrollo. Por último, y no menos importante, los dispositivos periféricos multimedia. Los autores hacen referencia de que estos dispositivos permiten la interacción mucho más fácil entre el usuario y el ordenador. Un ejemplo claro es que cada vez más vemos los dispositivos totalmente hoy en día muy táctiles, muy a un solo clic, muy dispositivos que nos permiten precisamente esa interactividad y digamos también ayuda mucho con los elementos ergonómicos
para la interacción a través de un dispositivo multimedia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a comprender un poco más cuáles son esos componentes de multimedia. Los autores expresan que una de las características diferenciadoras de los sistemas hipermedia es su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones. Los autores Jonathan y Wong en 1990 plantearon que existen 4 elementos básicos de la base hipermedia: los nodos, las conexiones o enlaces de red, así como los itinerarios. Definamos cada uno. Un nodo es el elemento característico de la hipermedia, es decir, los textos, los videos y los gráficos. Las conexiones, también conocidas como enlaces, son aquellos que están asociados precisamente a través de un vínculo que me permite la hipermedia. La red de ideas es la que proporciona la estructura organizativa al sistema. Otro elemento fundamental son los itinerarios, quienes permiten al usuario crear sus propios itinerarios, es decir, almacenar las rutas recorridas para luego poder rehacerlas. Es decir, hay autonomía del usuario en los itinerarios. Él decide cuándo volver, cuándo ir, cuándo establecer un refuerzo, cuándo establecer allí un vínculo totalmente, digamos, autónomo con el objeto multimedia. La interfaz, la cual constituye la forma en la cual se establece la interacción con el alumno, la interacción hombre-máquina. Por eso hoy en día vemos que muchos desarrolladores de software educativos quieren lograr cada vez más experiencias tipo Second Life, tipo simuladores reales, para que el sujeto pueda comprender un poco más, digamos, la relación del simulador con su entorno diario. Y por último, el control de navegación, lo cual constituye el conjunto de herramientas puestas al servicio de los distintos sujetos del proceso. Ahora bien, continuando, en este viaje de comprender el concepto de la multimedia, debemos comprender también cuáles son las cualidades de la denominada hipermedia. En este caso, la interactividad y el control de usuario, la existencia de un entorno constructivo y la estructura que presenta la hipermedia relacionada directamente con el sistema de autor. Veamos entonces cuáles son esas cualidades de la hipermedia. Una es la interactividad y control de usuario. Esto se refiere a que el usuario varía con el sistema y sus propósitos, pero en general el usuario controla con base a una continua y dinámica interacción. Otro elemento fundamental es el entorno constructivo. Son usados como una herramienta de aprendizaje cognitivo para la organización y el almacenamiento de la base de conocimiento de los propios usuarios. Desde esta perspectiva, una concepción amplia de hipermedia lo concebiría como un entorno de software para construir o expresar conocimiento, colaboración o resolver problemas. Debemos comprender entonces que entre estas cualidades de la hipermedia hay unas estructuras fundamentales: la hipermedia no estructurada y la hipermedia estructurada. La hipermedia no estructurada es aquella cuya estructura, nodo o colección solo son utilizadas como las conexiones referenciales. Es decir, dos nodos están conectados al contener un nodo en una referencia a la información contenida en el otro. En este caso, la hipermedia estructurada, por el contrario, implica una organización explícita de nodos y conexiones asociativas. Es decir, contiene serie de nodos, cada una de ellas interconectadas e introducidas explícitamente para representar la estructura de la información. Entonces, la hipermedia no estructurada es aquella en la cual los enlaces básicamente pueden no siempre ampliarme la información o, digamos, el concepto que yo pueda establecer en esa interactividad con el usuario. Mientras que la hipermedia estructurada me permite a mí tener mayor vínculo de interactividad, lo cual me va a permitir tener una navegabilidad mucho más amplia y una experiencia mucho más completa como usuario. Muy bien, vamos entonces
Continuando con nuestros autores en este viaje y en este recorrido por la multimedia, vamos a comprender los elementos de discusión sobre la multimedia. Conozcamos ahora aspectos cuyo análisis nos ayudará a comprender mejor cuál es el papel que la multimedia tiene en la enseñanza y cuáles pueden ser las aplicaciones en este campo. Si bien es cierto, la multimedia se relaciona mucho a un contexto de la ingeniería, la multimedia hoy en la educación tiene un gran significado, puesto que la educación virtual y la realidad actual de este plan de contingencia nos conlleva a pensar como maestros, a implementar estrategias didácticas para el desarrollo de una metodología que conlleva al estudiante a una interactividad de manera permanente. Entonces, reconozcamos los elementos que se pueden aplicar en este campo de discusión. Primero, la multimedia interactivos. Es un sistema multimedia interactivo aquel en el que el video, el audio, la informática y las publicaciones electrónicas convergen para proporcionar un sistema de diálogo en el que la secuenciación y la selección de la información de los distintos medios viene determinada por las respuestas o decisiones del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el audio, que todo el video y todos los elementos que integran el recurso multimedial me permiten como usuario tener una autonomía para el desarrollo del recurso o la experiencia en el manejo del recurso. Otro elemento importante son las ventajas de la multimedia versus las características. ¿Cuáles son esos elementos multimediales que inciden como estrategias didácticas en el campo de la educación? La descripción de las características educativas que presentan los sistemas multimedia dependerá de la concepción que se tenga del mismo, aunque hay cierto consenso en considerar que los multimedia incorporan y hacen complementarias las mejores características de cada uno de los medios que lo integran. En la próxima diapositiva vamos a tomar como referencia dos imágenes donde vemos a niños y niñas interactuando con elementos multimediales educativos. Otro elemento fundamental para los autores a tener en cuenta en la multimedia es la desorientación del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunas ocasiones no queda muy claro el enfrentamiento intuitivo de la información que va a tener el usuario con el recurso multimedia. Por lo que se recomienda que es mejor establecer elementos multimediales, recursos multimediales que permitan tener una experiencia de usabilidad bastante eficaz y eficiente para el logro del aprendizaje. Y por último, la interactividad. La interactividad es una continua exploración con el entorno. Esto, de cierta manera, permite que la herramienta tenga un carácter constructivo, a partir de que esta construcción permite que el usuario establezca una base para el conocimiento. Es decir, lo ideal aquí es establecer en plataformas, en herramientas multimediales, que el sujeto sea protagonista y permita la interacción con otros para construir conocimiento. Es así donde esta frase de Jonassen y Wong en 1990 reafirma lo que acabo de decir, y es que los sistemas multimedia, aún en los sistemas más sencillos, incorporan y mejoran aquellas características didácticas que reúnen los medios que lo integran, especialmente el texto, el video y el ordenador como medios didácticos. Continuando con este ejemplo de las bondades de la multimedia en el marco de estrategias didácticas, podemos entonces, como les decía ahora, observar en las siguientes imágenes niños y niñas interactuando con recursos multimediales. ¿Esto qué permite? Pues que permite que la multimedia tenga una cualidad efectiva y que compromete al estudiante en su proceso comunicativo, es decir, en un permanente diálogo con el cual plantea y soluciona problemas.
el estudiante da respuestas cualitativas a estos cuestionamientos y de esta manera el sistema multimedia incorpora una experiencia para los usuarios, en este caso los niños. Muy bien. Ahora bien, vamos continuando con la sustentación de esta actividad en formato video. La segunda pregunta que convoca para comprender el concepto de la multimedia es la siguiente, y es: ¿cuál es el estado del arte de la investigación sobre el diseño multimedia? Estas investigaciones se basan en la teoría de la carga cognitiva, en sus siglas TCC, de Swiller en 1994, y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, en sus siglas TCAM, de Meyer en 2005, las cuales presentan un interesante panorama conceptual para comprender cómo mejorar el aprendizaje apoyado en estos medios electrónicos. Solo así los educadores podrán seleccionar con fundamento los contenidos y diseños instruccionales que mejor se acomoden a los objetivos de aprendizaje en sus estudiantes. Ahora bien, para comprender la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, debemos reconocer este gran aporte a 4 autores, 4 grandes exponentes: John Swiller, Fritz Paz, Jeroen van Marienborg y Richard Meyer. La teoría de carga cognitiva y la teoría de carga del aprendizaje multimedia, en esencia, pretenden alinear el diseño de material instruccional con la arquitectura cognitiva humana. Sus premisas son que los aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria de trabajo cuando deben enfrentarse con nueva información. Por ello, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales instruccionales sobrecargan estos recursos, dado que la información proveniente del entorno es recibida y procesada por medio de canales parcialmente independientes, el auditivo y el visual. La memoria de trabajo se puede ver beneficiada si el medio de presentación utiliza varios canales al mismo tiempo y o evita sobrecargar uno solo. Muy bien. Ahora necesitamos comprender en esta imagen la arquitectura de la carga cognitiva expuesta por nuestros autores. Para ello debemos comprender la forma como el cerebro piensa y necesitamos entonces establecer de qué manera se puede mejorar el aprendizaje a través de esta arquitectura. Según los teóricos de la teoría de carga cognitiva, cualquier instrucción o enseñanza es efectiva solo si su diseño ha tenido en cuenta las características de la cognición humana. Así pues, la arquitectura cognitiva es la manera como las estructuras y funciones cognitivas del ser humano están organizadas. Según la teoría de carga cognitiva, la información que entra al cerebro es procesada en 3 diferentes estructuras: la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial o los canales sensoriales como el auditivo y el visual constituyen la clave de nuestra capacidad para localizar los diferentes estímulos del entorno. La memoria sensorial recibe el estímulo de los sentidos y lo almacena por muy corto tiempo, entre 1 y 3 segundos. Su función es convertir los estímulos sonoros y de la vista en información auditiva y visual. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo permite retener y manipular la información por periodos cortos, de 15 a 30 segundos. El procesamiento de la información en esta memoria está relacionada con la actividad que estamos realizando de manera consciente. Para la teoría de carga cognitiva, una de las más importantes características de la memoria de trabajo es su limitada capacidad de procesamiento. La memoria de largo plazo. A diferencia de la memoria a corto plazo, la memoria de largo plazo es ilimitada.
Este tipo de memoria está encargado de almacenar información diversa relacionada con hechos, conceptos, imágenes, recuerdos, procedimientos, entre otros aspectos. Según la teoría cognitiva, la carga cognitiva es la cantidad total de actividad mental procesada conscientemente en un momento dado cuando un sujeto está resolviendo una tarea. No obstante, no toda la carga cognitiva es del mismo tipo. A continuación, vamos a describir las clases de carga cognitiva y su relación con la memoria de corto y largo plazo. Vamos entonces a definir que esta teoría está basada en tres tipos de carga cognitiva: la intrínseca, la extrínseca y la relevante. La carga cognitiva intrínseca se refiere a aquella que está inherente a la complejidad de la tarea y al nivel de experiencia del aprendiz. Es decir, depende entonces de dos variables. Por un lado, la dificultad intrínseca del material a aprender y por el otro, la pericia del aprendiz. Es decir, que aquí es fundamental la capacidad de memoria de trabajo del aprendiz. Una tarea específica puede ser compleja para un novato, no obstante, será sencilla para el experto. La carga cognitiva extrínseca está relacionada con aquella carga innecesaria que satura, contamina y afecta la memoria de trabajo. Cuando el aprendiz está interactuando con un material o interfaz cuyo diseño o ejecución están dotados de elementos irrelevantes, aumenta la carga extrínseca, la cual entorpece los procesos tanto de construcción como de automatización de esquemas. El ruido, por ejemplo, puede afectar la carga cognitiva en este aspecto. Y por último, la carga cognitiva relevante. La carga cognitiva relevante es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje. Se constituye a partir de procesos cognitivos adecuados, como las abstracciones y las elaboraciones. Este tipo de carga está relacionada con el diseño de la interfaz, puesto que la manera como se presente la información y el tipo de actividades que se sugieran pueden favorecer el aprendizaje. Así que recuerda que cuando aprendemos algo muy positivo, quiere decir que nuestra carga cognitiva fue relevante, también conocida como germánica. Continuando, entonces, necesitamos comprender, que los investigadores han apelado a varias maneras de medir la carga cognitiva. Según los teóricos, la medición de la carga cognitiva ha contribuido al éxito de la teoría de la carga cognitiva y es indispensable para su futuro desarrollo. Es por ello que vamos a definir estos conceptos planteados por nuestros autores: carga mental, esfuerzo mental, desempeño, métodos de medición de la carga cognitiva. La carga mental se origina en la interacción entre las características de una tarea y las características del sujeto. Diferentes tareas pueden ser más complejas o sencillas, dependiendo, por ejemplo, de cuántos pasos sean necesarios para realizar o cuánta precisión requieran. Es decir, dependiendo de una actividad establecida en un recurso educativo multimedia para el aprendizaje, de esta manera, asimismo, se establece cuál sería la carga mental para el estudiante. El esfuerzo mental. Este aspecto se refiere a los recursos cognitivos que en un momento dado se destinan para resolver una tarea. Es decir, de qué manera vamos a promover el desarrollo de habilidades metacognitivas. El desempeño. Este se entiende como los logros cuantificables del aprendiz. Por ejemplo, el número correcto de respuesta, la cantidad de errores o el tiempo que le llevó a resolver la tarea. Un ejemplo caso es cuando desarrollamos una evaluación en línea o actividades que nos permitan evaluar
como un Kahoot, como un Socrative, herramientas que permiten medir de una manera mucho más rápida los resultados del aprendizaje. Y por último, los métodos de medición de la carga cognitiva. La medición de la carga cognitiva se ha realizado principalmente por medio de dos técnicas, analíticas y empíricas. Los métodos analíticos son estimados de la cantidad de carga mental que una persona requiere para resolver un problema determinado. Por otra parte, los métodos empíricos usualmente miden el esfuerzo mental de los participantes por medio de instrumentos subjetivos. Vamos entonces ahora a comprender un elemento fundamental para el diseño de una interfaz, es decir, para generar experiencias de interactividad a través de la multimedia con los usuarios. Un primer principio que debemos tener en cuenta son los principios de problemas con solución libre. Este se consigue cuando una disminución de la carga cognitiva no tiene una única solución. También es conocido como goal free. El principio de ejemplos de problemas no resueltos ofrece al aprendiz ejemplos de problemas resueltos a la manera de cómo lo haría un experto en el campo. Por ejemplo, si deseas resolver un problema, mucha gente accede a un canal de YouTube para mirar de qué manera lo han resuelto. Y esto permite ser una guía en el desarrollo, para el desarrollo de experiencia en el usuario, y entonces desde allí esto podría establecerse como una guía para otros. Otro principio de completar problemas. Este efecto es similar al anterior. No obstante, asume el inicio del desarrollo de la pericia en el aprendiz. Los problemas de completar son problemas parcialmente resueltos, excepto porque el aprendiz debe completar parte de la respuesta. De esta manera, los grados de libertad se reducen y se evita fomentar la estrategia de búsqueda aleatoria. El principio de atención dividida. Se propone juntar especialmente la información gráfica y escrita para reducir la carga cognitiva. El principio de modalidad. Este efecto asume que la memoria de trabajo no se sobrecarga debido a que la información auditiva y visual es procesada de manera independiente. Principio de redundancia. Propone evaluar las diferentes fuentes de información y eliminar la menos efectiva. El aprendiz podría ignorar la información que está de más. Sin embargo, diferentes pruebas han demostrado que también termina desperdiciando recursos cognitivos al tratar de obviar la información redundante. Principio de imaginación. Este principio propone pedirle al aprendiz que repase mentalmente los procedimientos o conceptos sin los materiales de aprendizaje con los que ya ha trabajado. De esta manera, el aprendiz se ve obligado a estar y ser consciente de los procedimientos que debe utilizar, es decir, procesarlos en la memoria de trabajo. El principio de interactividad. Demasiados elementos con un nivel alto de interactividad pueden sobrecargar la memoria de trabajo y hacer imposible su aprendizaje. Es decir, el efecto de interactividad predice que algunos de estos elementos deberán ser procesados en la memoria de trabajo de manera aislada hasta cuando puedan ser archivados y recuperados en la memoria de largo plazo como elementos de mayor nivel. Y por último, el principio de inversión por pericia. Este efecto tiene en cuenta el conocimiento previo y la pericia del aprendiz. Muchos estudiantes, muchos sujetos al interactuar con un recurso ya cuentan con la experiencia suficiente y esto les genera una sensación de poder resolver los problemas de una manera mucho más fácil. Pero ahora bien, vamos a entrar con otro elemento fundamental. ¿Y cuáles son esos principios de Meyer en el tema multimedia al momento de desarrollar un recurso multimedia?
El principio de coherencia. Meyer establece que la gente aprende mucho mejor con palabras e imágenes claves. Principio de señalización. La gente aprende mucho mejor cuando la información es importante, o la información mejor que es importante está subrayada en el material presentado. Principio de redundancia. La gente aprende mejor con gráficas y narración que en lugar de gráficas y texto. Principio de continuidad espacial. La gente aprende mejor cuando las palabras e imágenes son presentadas cerca y continuamente que lejos de cada uno en una página de contenidos. Principio de continuidad temporal. La gente aprende mejor cuando las palabras e imágenes correspondientes son presentadas continuamente y no sucesivamente. Principio de segmentación. La gente aprende mejor cuando los contenidos son mostrados en segmentos que en lugar de unidades continuas. Principio de preentrenamiento. La gente aprende mejor de una lección multimedia cuando se conocen caracteres principales de los conceptos. Principio de modalidad. La gente aprende mejor de las gráficas y narraciones en lugar de texto animado en pantalla. Principio multimedia. La gente aprende mejor de imágenes y palabras en lugar que un solo texto. Principio de personalización. La gente aprende mejor de una lección multimedia cuando las palabras son presentadas en estilo convencional en lugar de un estilo formal. Principio de la voz. La gente aprende más cuando las narraciones son hechas en un lenguaje amigable y humano en lugar de un lenguaje de máquina. Principio de imagen. No necesariamente se aprende de una sola imagen. Por último, ¿cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general? Las prioridades se estructuran en torno a 3 grados de accesibilidad. Prioridad 1. El cumplimiento de los puntos de verificación de la prioridad 1 es un requerimiento básico para que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web. Prioridad 2. El cumplimiento de los puntos de verificación de la prioridad 2 es importante para eliminar las barreras de acceso a los documentos web. Prioridad 3. El cumplimiento de los puntos de verificación de la prioridad 3 mejora la accesibilidad global de los documentos web. Ahora bien, cuando una organización decide implementar los puntos de verificación de las prioridades 1, 2 y 3, en realidad establece el nivel de adecuación de sus contenidos con los requerimientos establecidos en los puntos de verificación de una prioridad. Existen 3 niveles de adecuación. El nivel de adecuación A incluye los puntos de verificación de prioridad 1. El nivel AA incluye los puntos de verificación con las prioridades 1 y 2. El nivel AAA incluye los puntos de verificación de las prioridades 1, 2 y 3. De esta manera, entonces, vamos a comprender cuáles serían las pautas que proporcionan las orientaciones técnicas para mejorar algún aspecto relacionado con la accesibilidad web. En las pautas se ofrecen unas explicaciones detalladas, así como unos ejemplos para tener en cuenta al momento de diseñar un sitio web para nuestros usuarios. Vamos entonces a relacionarlas. Pauta 1 proporciona alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual. Pauta 2 no se base solo en el color. Pauta 3 utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo de forma apropiada. Pauta 4 identifique el idioma utilizado. Pauta 5 cree tablas que se transformen correctamente. Pauta 6 asegúrese de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen correctamente. Pauta 7 asegúrese que el usuario tenga el control sobre los cambios de los contenidos temposensibles.
Pauta 8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuarios incrustadas. Pauta 9. Diseñe con independencia del dispositivo. Pauta 10. Utilice soluciones provisionales. Pauta 11. Utilice las tecnologías y pautas recomendadas de la de la World Wide Web. Mejor aún. Pauta 12. Proporciona información de contexto y orientación. Pauta 13. Proporcione mecanismos claros de navegación. Y pauta 14. Asegúrese de que los documentos sean claros y sencillos. Para finalizar, entonces, de esta manera, espero haber dado respuesta a una fundamentación de la multimedia y su pertinencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recuerden que hoy nuestros estudiantes denominados nativos, millennial, centennial, exigen claramente estrategias de formación basadas en la interactividad, basadas en la experiencia en el uso de recursos educativos digitales del aprendizaje. Les habló Mario Alejandro Correa y para mí ha sido un placer compartir esta actividad con ustedes. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias.